Bueno, Randall, primero reiterarle el agradecimiento por atendernos y también por abrir la puerta de su casa, ¿verdad? Entonces, como le decía ahorita, vamos a hablar un poquito de su vida en la actualidad, qué ha sido después del Ujú, retiro, entonces ahí que nos vayan contando un poquito de cositas. mm. Randall, bueno, voy a ir haciéndole las primeras preguntitas. ¿Cómo ha sido su vida después del retiro? Bueno, ligado al fútbol, porque yo siempre lo resumo así, un viernes estaba jugando un partido amistoso como jugador y un lunes ya estaba del otro lado de la línea, en el cuerpo técnico, en ese momento encabezado por Paco Palencia, y tal vez no tuve la oportunidad de vivir ese proceso de lo que era estar eh, en el retiro total y concreto afuera de las canchas, ¿verdad? Porque siempre estuve ligado al fútbol ya desde otro espacio, diría yo, ¿verdad? ¿A qué se dedica en este momento? Bueno, en este momento estoy desempleado porque terminé mi etapa en este caso con Sporting, esperando si se presenta alguna oportunidad. eh, y también tranquilo, asimilando lo que hablé hace un momento de ese proceso de encontrar ciertas cosas que puedan irse presentando en el camino y sobre todo pues tratando de siempre aprender y actualizándome pues en este caso en el fútbol, ¿verdad? ¿Le sorprendió su salida al Sporting? Sí, sí, sorprendió un poco, pero bueno, el fútbol da para esas cosas, se aceptan y se sigue adelante. Vamos a ver, la salida fue del todo, ¿verdad? Porque usted estaba también a cargo del equipo del alto Sí, rendimiento. digamos, mis funciones eran entrenador de la U21, ¿verdad? Y aparte de eso, era asistente en el primer equipo. Ya lo último que sucedió fue que estuve en los últimos dos partidos como entrenador del primer equipo. ¿Qué cree que le puede aportar Randall a su FIFA a un equipo en el banquillo? Bueno, aparte de toda la experiencia vivida como jugador, que fueron más de 20 años, eh, la oportunidad de sobre todo de poder incidir en los jugadores de acuerdo a las vivencias que yo he tenido y de acuerdo al conocimiento que he adquirido durante tanto tiempo, ¿verdad? Para mí es muy importante que en muchas de las ocasiones en las que yo quise que se me tratara como jugador, podérselo expresar y exponer a los jugadores de los cuales yo voy a tener a cargo, ¿verdad? Para mí es muy importante eso y sobre todo que el jugador se sienta más que jugador, que se sienta como persona, que se sienta cómodo dentro de un entorno de trabajo y de equipo, pues bueno, porque me parece que hay una gran diferencia cuando se logra apuntar hacia eso. Eh, ¿Ha conversado con algún club acá en Costa Rica o en el extranjero para poder ofrecer sus servicios como entrenador? Sí, me han llamado, más que yo ofrecerme, me han llamado, pero yo creo que la oportunidad de un proyecto con algún tipo de bases importantes siempre es lo que uno anda buscando, ¿verdad? Más allá de decir o no, o de escoger o no escoger algún equipo, ¿verdad? De igual forma, uno está abierto a las posibilidades y sigo a la espera, nada más. Ahora que es entrenador, ¿cuál ha sido el técnico que más lo marcó en su carrera? El técnico que más me marcó en la carrera fue Juan Diego Quesada en la U17, en la selección nacional U17. Para mí hubo un antes y un después del fútbol, teniéndolo a él como entrenador. ¿Qué le enseñó? Bueno, ¿qué me enseñó? Aparte de la comunión diaria dentro de un equipo, que eso es muy importante, me enseñó ya específicamente en el juego a leer partidos, me enseñó a ubicar y a encontrar mejor los espacios, a pensar dentro del juego, lo cual es muy, muy, muy complicado, y sobre todo a irme formando dentro del fútbol como un jugador que contemple todas las áreas para llegar a ser una persona competitiva e íntegra. Randall, ¿cuánto se extraña el estar dentro de la cancha? ¿Cuánto se extraña? ¿En qué sentido? ¿Como entrenador o como jugador? De las dos formas.
Como jugador, de momento no tanto, o sea, no lo he extrañado tanto. Primero porque eh, yo me retiré y seguí Ujú. ligado. Y además porque yo sigo mejengueando todos los domingos. De hecho, este domingo que pasó, yo formo parte de un equipo donde está en un torneo a nivel, pues obviamente amateur y todo. Pero ese sentimiento de estar en una cancha y sentirse jugador siempre es muy bonito, haya sido uno profesional o no. Entonces, por ese lado no lo estoy extrañando tanto, ¿verdad? Obviamente el nivel competitivo siempre es diferente, pero no lo he estado extrañando tanto porque además yo estuve muchos años ligado. Y como entrenador, eh, tampoco porque yo sé de alguna forma en este año y medio que he estado del otro lado de la línea, que son situaciones que se puedan dar. Entonces, en cualquier momento, rápido o no, yo sé que voy a estar otra vez en las canchas, ¿verdad? Dirigiendo. Entonces, no he tenido esa posibilidad de meterme en ese sentimiento de extrañar lo que en este momento no tengo, ¿verdad? Me estaba contando eso que juega todos los domingos. Ujú. Eh, Juega aquí cerca. Háblenos un No, poquito de esa etapa. es un torneo que se llama, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre del torneo, pero el equipo donde estoy se llama Los Avengers y es un grupo de amigos prácticamente, gente muy educada, gente muy respetuosa, pero al mismo tiempo el fútbol siempre lo lleva a uno a ese nivel competitivo, ¿verdad? Claramente no es lo que yo eh, jugué durante varios años, pero siempre la competencia y el nivel de algunos jugadores es muy bueno, ¿verdad? Entonces, contento de que un equipo como ellos me haya abierto las puertas para, pues, para seguir disfrutando de esto tan bonito que es el fútbol, en otro nivel, con otras expectativas, pero siempre teniendo en cuenta que estar dentro de una cancha es muy bonito. ¿Hace cuánto se integró a los Avengers? Más o menos di el año y medio que tengo de estar, que tengo de estar retirado, ¿verdad? Desde entonces eh, seguí con la posibilidad de jugar este, en este tipo de torneos, con este tipo de equipos, lo cual creo que es súper beneficioso para uno. En ese proceso también de ir progresivamente bajando el ritmo de competencia, porque eso es muy importante para un jugador, que no termine de golpe con el ejercicio, con actividad, porque puede ser primero contraproducente a nivel físico y claramente a nivel anímico y mental. Randall, ¿cree que le hizo falta volver a esa prisa como jugador? Bueno, eso es una pregunta que tiene respuesta que podría presentarse como relativa, porque podríamos decir que sí, podríamos decir que no, lo cual nunca lo vamos a saber. Las vivencias y las experiencias que yo tuve como jugador me encantaron, no me arrepiento de ninguna. Entonces, al Saprissa obviamente le tengo un cariño enorme, pero más allá de eso, no tuve la posibilidad de pensar en extrañar algo que no se presentó, ¿verdad? Ujú, ujú. ¿Hay alguna anécdota curiosa que nos quiera compartir de su etapa como jugador? Porque fueron 22 años de carrera. Claro, hay muchísimas, pero bueno, siempre cuento esta. En Turquía, este, tenía una particularidad en cuanto a los castigos eh, para los equipos. Entonces, eh, uno de los castigos que le imponían a los equipos era que no entraban hombres al estadio, pero el estadio se llenaba de mujeres. Todo el estadio estaba lleno de mujeres y era extremadamente bonito porque las mujeres son también muy apasionadas, bueno, en este caso en Turquía para el fútbol, y claro, el grito era diferente, ¿verdad? Es muy diferente un grito de mujer al grito de un hombre. Entonces, fue algo que me impactó, me sorprendió, porque digo, uno pudiera pensar que no se va a llenar el estadio, y estaba el estadio repleto, repleto de mujeres, entonces fue una experiencia bonita. Randall, parte de esas experiencias que usted vivió como legionario
era el tema de la pensión que reciben algunos futbolistas. Es Ujú, un tema que aquí se ha hablado mucho porque sabemos que todavía al día de hoy, por ejemplo, hay jugadores que a cierta edad, 25, 26 años, tal vez no tienen alguna preparación académica ujú, y si no han invertido bien la práctica de jugador, va a llegar el momento en que cuelgan los tacos y posiblemente no tengan con qué ujú. defenderse. ¿Cree usted que eso es una iniciativa que se debería aplicar acá en Costa Rica? Totalmente, totalmente de acuerdo con que es una iniciativa que se debería aplicar, porque, vamos a ver, yo tuve la oportunidad, ellos le llamaban pensión en Bélgica, pero es más un fondo de retiro. Entonces, eh, por lo menos se va creando esa oportunidad de tener con qué defenderse después de que se retire, ¿verdad? El jugador. Eh, Obviamente las leyes y las normas son muy diferentes acá, pero me parece que es una posibilidad que se debería de ir contemplando, ya que la vida laboral de un jugador a nivel profesional es corta, bastante corta. Entonces, yo creo que es una posibilidad que deberíamos de ya ir poniendo sobre la mesa de forma más seria, porque definitivamente el jugador necesita de esas herramientas e inclusive yo iría más para atrás, la posibilidad de instruir al jugador para que tenga muchísimas más opciones, eh, primero cuando tenga dinero en sus manos y segundo para que explore otras oportunidades ya cuando no tenga el fútbol plenamente como una entrada económica. ¿Cree que en Costa Rica es viable en un mediano plazo, en un corto plazo? ¿Qué podría o qué debería hacerse para que ya una iniciativa como esa sea tangible? De que haya voluntad. O sea, cuando en Costa Rica tenemos la voluntad para hacer las cosas y las iniciativas, primero obviamente está la iniciativa, que ya la conocemos, pero cuando hay voluntad y se empiezan a crear los espacios y se empiezan a crear los mecanismos para que eso se dé, estoy seguro que se puede hacer, pero todo eso tiene que ir acompañado de la voluntad y la actitud para hacerlo. ¿Ha compartido, digamos, esta iniciativa o la necesidad de esta iniciativa, digamos, con dirigentes o con amigos del Claro, fútbol? claro, inclusive con Asojupro, me parece que ellos lo tienen ahí eh, latente de que es una posibilidad que se debe dar. Obviamente están las leyes del país que no las vamos a cambiar o que no es tan fácil de cambiar, pero yo creo que es, como dije antes, una posibilidad que sería algo extremadamente bueno para los jugadores o para ese ámbito, ¿verdad? Randall, vamos a ver, ¿cómo cree que está el fútbol tico? ¿Cree que ha mejorado o está en un retroceso con respecto a los últimos 10 años? ¿Qué valoración hace usted del balompié nacional? Yo creo que hoy estamos mejor que hace 10 años, pero sinceramente creo que no hemos mejorado a la velocidad que tenemos que mejorar o, o en el nivel que deberíamos de mejorar, ¿verdad? Porque el campeonato del fútbol costarricense todavía tiene muchas falencias a nivel de estructura, a nivel de organización. Claramente no quiero que se malinterprete lo que yo digo, porque es muy fácil también decir el montón de problemas que se tiene sin dar soluciones, pero yo creo que también se debería de ahondar mucho más en eso. Y a nivel de la región, pues sí, hemos visto el crecimiento de otros países con respecto a nosotros. Como dije antes, hemos crecido, pero tal vez no al ritmo que hemos querido. Entonces, no vamos a decir que todo es malo, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo de que todo va como queremos. Tenemos que mejorar, hay margen para mejorar y yo creo que si todos nos ponemos en una misma línea y con un mismo objetivo, se puede hacer. ¿Qué cosas mencionaría como puntos a mejorar? Puntos a mejorar. Específicamente, yo revisaría la regla sub-21. Revisaría el formato del cómo se está jugando el campeonato en este momento. Revisaría el tema de las divisiones menores, de las divisiones menores de los diferentes equipos y eso básicamente para que tengamos un poquito más de competencia a nivel de campeonato nacional y que eso pueda también alimentar, en este caso, a la selección y puedan salir todavía más jugadores a jugar al extranjero.
procesos de selecciones, mm, a mundiales de fútbol. La gente como que todavía tiene muy marcado el tema de Brasil 2014 ujú, y muchos esperan que se logre la hazaña que hizo ese grupo de seleccionados allá en Brasil. ¿Cree usted que se puede volver a lograr? claro, claro que se puede volver a lograr, pero no se va a lograr solo con la intención de hacerlo. Por ejemplo, tiene que haber una planificación. Vamos a ver, ya tenemos el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina. Este proceso se ha visto cortado ya en dos, tres oportunidades. Entonces, primero, ¿cómo hacemos para que eso no vuelva a pasar? Segundo, tenemos que estar ya pensando en el Mundial de 2030, 2034, que son los jugadores de la U17, de la U20. En esos jugadores tenemos que estar pensando cómo lo vamos a desarrollar y que sean sostenibles durante el tiempo para que lleguen a ser competitivos a la hora de disputar un mundial, ahora teniendo más posibilidad de clasificar a un mundial eh, y sobre todo poner muchísima atención en esas categorías, ¿verdad? Porque tenemos muchísimo tiempo ya de no clasificar un mundial menor y esos espacios que quedan, esos huecos que quedan en esas edades terminan siendo perjudiciales ya cuando queremos jugadores en una competencia a un nivel diferente. Mucho se ha dicho de los jugadores de selección menor, de liga menor, porque se destaca que hay talento, pero algo falta para que avancen en los procesos, para clasificar en los mundiales. ¿Qué cree usted que, cuál es la piedra en el zapato con respecto a estos procesos? Ya hay que formar a los formadores, valga la redundancia, porque usted ya lo dijo, talento hay. Aquí usted levanta una piedra, sale un jugador de fútbol. Talento hay, el tema es cómo desarrollamos ese talento y cómo lo hacemos sostenible. Y yo creo que la diferencia está en capacitar a los formadores, en tener mejores formadores, porque no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo trabajar a un jugador de 13, 14, 15 años a trabajar uno de 18, 19, 20 años. Entonces, en esos momentos, en esos procesos, si no se aplica lo que se tiene que aplicar, van a llegar jugadores a un nivel competitivo con falencias muy grandes, ¿verdad? Porque en el momento justo que se tuvo que haber eh, desarrollado a ese jugador de una forma correcta, no se hizo. Randall, mucho se habla también de las comodidades que reciben a veces los futbolistas. Ujú, Y hay gente que dice que más bien a veces el darle a un jugador X o Y cosa puede ser perjudicial para su rendimiento. ¿Usted comparte esa idea o cree que hay que darle un acompañamiento con herramientas? Porque lógicamente un futbolista ahora no recibe las mismas condiciones que ujú, recibía hace 30, 40 años, ujú. ¿verdad? ¿Qué opina usted sobre esto? Me parece que eh, hasta cierto punto es desconocimiento el decir que, que no se le pueden dar muchas condiciones a los jugadores, porque bajo ese argumento ni el Real Madrid, ni el Manchester City, ni el Barcelona, ni ninguno de esos equipos entonces competiría al nivel que compite, porque ellos tienen las mejores condiciones, las mejores y muchísimas condiciones, ¿verdad? Entonces, eso no es el tema. El tema es cómo usted a partir de cierta edad trabaja a sus jugadores para que esas condiciones le saquen provecho. Porque nunca, 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 cuando usted le dé buenas condiciones a un jugador, eso nunca va a ser el problema. De verdad que nunca va a ser el problema. El problema es cómo usted enfoque a ese jugador para recibir esas condiciones. Porque la forma de ese jugador de defender todo eso, de defender esas comodidades, es primero con buen comportamiento, no siendo, no desperdiciando las oportunidades que tienen y sobre todo que usted vea un producto final dentro de la cancha, ¿verdad? Jugadores íntegros, jugadores competitivos, jugadores que cuando vayan al extranjero se queden en el extranjero y abran las puertas para los demás. Ahí es donde usted ve la diferencia, pero las comodidades y las condiciones para los jugadores nunca tiene que ser un tema de que eh, de que sea como que se está eh, chineando al jugador de más. O sea, no, jamás puede ser eso. Y yo sé que muchas veces se toca el tema de la liga, del CAR. Yo creo que más que pensar en que esos jugadores les está afectando el tema de tantas condiciones, ¿por qué no pensar en los otros 8 o 9 equipos que tengan esas mismas condiciones? Yo creo que ahí es donde el fútbol crecería más. Ahí es donde en vez de quitarle condiciones a uno, vamos a ponerle condiciones a otros para que se igualen y todos tengan la misma posibilidad de competir a un nivel muy parecido. Randall, ¿quiénes son los mejores mediocampistas que hay en el país en este momento para usted? El mejor mediocampista.
Bueno, es que decir uno sería, pero yo creo que uno de los mejores, Ujú. podría decir que es Celso. O sea, Celso me encanta el nivel que está teniendo. Me está sorprendiendo mucho lo de Christopher Núñez en este momento. Bueno, obviamente lo de Alan Cruz, que viene Elías Aguilar también. O sea, decir uno sería, sería muy, muy egoísta de mi parte, pero yo creo que si tengo que mencionar algunos, sería eso los que mencione. Vamos a ver, mucho se dice de que, por ejemplo, en su generación y en la de Carlos Hernández, ustedes marcaron un momento donde tiran, pasan un tiro libre de media cancha, ¿verdad? Ujú. Y ya eso cuesta verlo o lo intentan, pero no logran marcar aquellos golazos con los que ustedes se lucían en su época. ¿Por qué cree que ya no, verdad? Hablemos un poquito, no sé si Mm, la parte técnica, ¿qué cree que está faltando para ver a jugadores que tal vez tienen el talento y no pueden explotar esa parte que daba gusto ver un partido cuando se hacían ese tipo de jugadas? Primero, eso no hay mucho secreto, hay que practicar. Segundo, darle la confianza al jugador, o que el jugador sienta la confianza de hacerlo en el partido, porque es un arma y es un arma muy buena. De hecho, cuando tuve la oportunidad de estar en divisiones menores con la U21 propiamente de Sporting, yo los instaba mucho a que lo hicieran, claro. Identificar también, o que el jugador se identifique que tiene la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Empieza como ese primer paso, ¿verdad? Pero más allá de eso, pues la confianza en el partido. ¿Quiere tirar? Hágalo. Se les da algunas recomendaciones, sí, pero pasa más por intentarlo, tenerse la confianza y no tenerle miedo al error. Ahora que me mencionaba el caso de Christopher Núñez, vemos que en dos, tres partidos ha mostrado todo lo que aprendió en Europa. Mm, Entonces, esa misma, lo que usted habla de esa misma formación, ¿por qué es tan importante que los jóvenes vean estos casos de éxito y que cuando, ya usted lo mencionaba también, que cuando vayan al extranjero recojan toda esa experiencia y si tienen que volver acá, lo hagan del nivel que lo está teniendo él? sí, bueno, primero lo que hay que entender es que dar ese paso a jugar bueno, en este caso en Europa, es es muy difícil en el sentido de que la vida cambia por completo, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una conciencia de a lo que se va, aunque esa conciencia va a estar totalmente definida hasta el momento que uno esté ahí para vivirlo, ¿verdad? Pero, ok, ¿de qué hablamos? Tiene que ir preparado mentalmente. Si puede tener otro idioma, en este caso el inglés, pues eso ayuda muchísimo. eh, la formación, pues a nivel de fútbol, tiene que ser la adecuada. Claramente, la mayoría de los jugadores que se llevan a jugar a otro país de Costa Rica lo hacen por talento, o sea, porque les ven un talento y saben que lo pueden desarrollar. Eh, Dentro de todo eso, lo que va a llegar a encerrar es que el jugador tenga un objetivo claro. Por ejemplo, yo tuve siempre en mente que mínimo, mínimo, yo me iba a volver de Europa. Yo me fui de 21, que yo me iba a volver. Si me tenía que volver, me volvía hasta los 30 años. Eh, entonces, lo que hay que saber es que no va a ser sencillo, pero si uno tiene la meta clara de hasta dónde quiere llegar, porque pasa mucho que no sabemos eh, que esa ambición, en el buen sentido de la palabra, de lo que queramos, no la tenemos definida. Porque cuando uno llega allá, uno se topa con un montón de cosas mejores, con un montón de cosas buenas, pero el precio que hay que pagar para todo eso es muy alto, porque ya entra el cuidado personal más alto, ya entra el nivel de entrenamiento más alto, ya entra lo que dije antes, la diferencia del vivir en Costa Rica a vivir en otro país con el clima, el idioma, la comida, todo eso es un precio que hay que pagar al inicio. Es una adaptación muy, 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 muy difícil. Y si uno no va mentalmente preparado, se complica todo, ¿verdad? Y entonces ya entra el mal de patria, ya entra aquí mucho frío aquí y todo. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas definidas sabiendo que la recompensa es alta, y yo no estoy hablando de un tema de dinero, estoy hablando a nivel emocional, estoy hablando de estadio, estoy hablando de jugar contra los mejores jugadores, de tener la oportunidad de jugar en Europa League, de jugar Champions, de jugar todo eso. Entonces, esa es la recompensa que creo yo uno como jugador busca, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ir terminando con las grandes y ya vamos a las Mm, preguntas pequeñitas. Ahora que usted habla de toda esta experiencia en Europa, ¿a cuál país usted se podría volver a jugar otra vez si se diera la oportunidad ujú. en los que estuvo jugando? ¿En Bélgica, en Digamos, yo jugué en Turquía? Bélgica, en Turquía, cualquiera de los dos. Mira que cualquiera de los dos. De hecho,
el año pasado, en junio, julio, tuve la oportunidad de volver a estar ahí y el sentimiento fue muy bonito. Estuve tanto en Bélgica como en Turquía, vi el estadio nuevo del equipo donde yo jugaba, entonces cualquiera de los dos, porque y en este momento, por ejemplo, Bélgica a nivel de selección no es uno de los equipos más fuertes, ¿verdad? Turquía iba dando los pasos, pero el fútbol dentro de esos países, o sea, es lindísimo y tener la experiencia, la oportunidad que yo tuve de jugar en los escenarios que jugué contra los jugadores que lo hice, pues es invaluable, ¿verdad? ¿Cuál fue la clave en su caso? Ya usted me decía que usted estaba mentalizado, Ujú, pero ¿quién le ayudó en ese proceso para la adaptación? Porque muchas veces los muchachos, bueno, en la mayoría de los casos, inclusive se van solos, ujú, están muy jóvenes, entonces surgen toda esa serie de preocupaciones que usted me mencionaba. ¿Cuál fue la clave en su caso para aguantar toda ujú, este proceso de adaptación, no dejar que ciertas cosas en el ambiente ujú, lo bajonearan, como decimos ujú. popularmente, y poderse quedar allá y que le fuera bien? Bueno, tres cosas. Primero, a mí el inglés me salvó la vida en Bélgica. Eh, Segundo, yo creo que la familia ayuda mucho. Y tercero, mi esposa. O sea, si no hubiera sido por mi esposa, es más complicado el tema, porque tener inclusive eh, ciertas metas alcanzadas a corto plazo, por ejemplo, un buen partido. O yo recuerdo que el primer partido que yo juego titular, a mí me dan un premio al mejor jugador del partido. En ese momento, yo estaba solo porque me fui primero 6 meses solo y ya después vine a Costa Rica a casarme con mi esposa. Yo estaba solo en el apartamento ahí con un trofeo y yo no tomo y me dieron una botella de champaña, entonces estaba ahí solo, no tenía con quién compartir esa felicidad. Y eso, no digo que los que se van solos no les va a ir bien, pero se complica un poco eso. Entonces, el tener a alguien a la par que está apoyándolo a uno, que decide de alguna forma dejar todo atrás para irse con uno, me ayudó muchísimo. Eso del lado bonito, pero también los momentos no tan bonitos, se apoya uno mutuamente, las personas que están alrededor de uno influyen muchísimo para todo eso, pero si tengo que decir algo del éxito que se tuvo estando fuera del país durante tanto tiempo, tengo que decir que mi esposa definitivamente. Bueno, y tampoco es que aquí quiero, ¿verdad? Decir que es que uno está muy viejo, pero en ese tiempo tal vez no había las facilidades tecnológicas que hay ahora, No, se estaba empezando con el ¿verdad? tema de las videollamadas por computadora, en el teléfono todavía no, nada, nada de eso, llamadas por teléfono. Ya conforme fue pasando el tiempo fue más sencillo, ¿verdad? Yo creo que inclusive ahora eh, se da la posibilidad de que si alguien sale a jugar al extranjero, y es más factible ahora estar en contacto con la gente, ¿verdad? Si pasa por ese lado. Pero de igual forma, mentalmente hay que estar preparado para un montón de cosas. Randall, bueno, hablemos de esta etapa como comentarista, Ujú, eh, que lo vimos en unos partidos, ¿verdad? Entonces sí. estamos hablando de eso. ¿Cómo se dio el contacto y cómo fue la experiencia? Bueno, con la televisora que me contactó, ya veníamos hablando desde hace muchísimo tiempo atrás. De hecho, yo ya había estado en un partido de la selección que jugaron contra Nicaragua, me tocó comentar, esa fue mi primera vez, y ya después, ahora estas últimas en los 90 minutos por la vida, y ya en dos partidos del campeonato nacional. Es bonito. Qué cambia con respecto a, digamos, al tema del conocimiento y de la experiencia a la hora de analizar un partido? Que, por ejemplo, cuando vos estás de un lado, analizas el contrario, pero, por ejemplo, siendo comentaristas, hay que analizar los dos equipos, hay que analizar el partido como tal, y los tiempos son muy importantes porque no meterse cuando el narrador está hablando, que vienen las pautas y todo eso, entonces eh, se aprende, pues hay que aprenderlo, no es algo que estuviera siempre en mí, pero es algo también que me agrada bastante, teniendo en cuenta pues que uno es de fútbol y le encanta ver el fútbol y analizarlo.